para interpretar el periodo que yo voy a trabajar, que son los años 30. En el año 38 hubo un pacto de los comunistas cubanos con Batista, que es el gran monstruo de la política cubana posterior, y eso ha hecho que sea bastante invisible este periodo. De hecho, se recomienda no estudiarlo, sobre todo el periodo del 35-40. En otro enfoque, es un periodo en el cual hay mucha inestabilidad, mucho caos, y hay muy poco que ver allí, ¿no? Porque, por razones que veremos ahora. Luego hay una colofón de esta etapa, que es la Constitución de 1940, una de las grandes constituciones de la mediados del siglo XX en América Latina, y que usualmente se ha visto como un texto que fue texto vacío, un papel mojado, porque se incumplió mucho de los artículos que ella comprendía. Mi enfoque es un enfoque que analiza el momento previo a la Constitución, es un enfoque también que se ha hecho menos, cómo se llega a la Constitución, pero interpreta desde un enfoque populista, de configuración populista, que también entonces no ha sido demasiado manejado con este enfoque para esta historia. Yo voy a analizar un caso histórico concreto y desde ese caso voy a hacer un diálogo con teorías políticas sobre el populismo. Un caso nunca desmiente una teoría, pero puede plantear alguna alternativa a su análisis, ¿no? Y si se une este caso con Cuba y con otros casos de otro contexto, también puede añadir más información y otras maneras de pensar. El caso que les comentaré es un caso de deudas hipotecarias en Cuba, en los años 30. En 1920 fueron tramitados en La Habana solo 50 procedimientos hipotecarios. En 1932, más de 800 casos. En 1939 se estimaban en 200.000 los deudores cubanos sobre una población de 4 millones de personas. Por el impago de estas deudas, lo que restaba de la propiedad cubana pasaría a bancos extranjeros y pocos propietarios cubanos. Se estimaba que 3/4 partes de la propiedad cubana sería rematada. Esto fue juzgado en la época como el gran problema de Cuba y como una degollina nacional que produciría un cementerio de deudores. Era el gran tema de Cuba en ese momento. Un ejemplo, 11 centrales azucareros, la gran principal industria de Cuba, cuyo valor se apreció en 1925 en 61 millones de dólares, los 11 centrales, fueron rematados 7 años después, en el año 32, por 1,4 millones. 61 millones, 11 centrales, pasaron a ser rematados en 1,4 y todos pasaron a propiedad de una compañía norteamericana. Esto pasaba con casas, con edificios, con toda la propiedad inmobiliaria, con pequeñas vegas de tabaco, con la propiedad cubana en general. ¿Cuáles eran las soluciones que ofrecían este gran problema de deuda en esa época? Eran dos grandes soluciones, dos grandes bloques de soluciones. Uno, pagar lo debido. Con esto rematar las deudas a los deudores. La causa era la santidad de los contratos, el respeto a la propiedad privada, mantener la confianza en el crédito y con esto reactivar la economía. Esto se verificaba dentro del derecho civil. Dentro de la solución estaría dentro del campo del derecho civil. Una segunda solución sería revalorizar las deudas y suspender el valor por el 50% de esas deudas, como ya ha hecho Vargas, como haría Vargas en Brasil después. Se propuso también revaluar la moneda, lo que no se hizo, o moratoriar, posponer los pagos por mucho tiempo y con bajo interés para de este modo reactivar la economía. Son dos tipos de soluciones completamente distintas. Yo voy a utilizar estas dos soluciones y sus actores respectivos con el mismo sentido que se le daba en la época, que era un sentido de clase. La clase de los acreedores y la clase de los deudores. Así se le llamaba, y voy a manejar esos intereses y esos discursos desde estas dos clases, que es como se decía en la época, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿qué hay de populismo, o qué se puede extraer o interpretar como populismo de este caso que les estoy contando? Esto se piensa que es economía para los economistas, pero no encuentran los economistas interés en este tema, ni siquiera como historia económica. No se ha estudiado esto nunca en Cuba. Este es el primer estudio sobre el caso que yo conozca desde el año 40 que se habló sobre el tema. Permite, en mi opinión, analizar el estudio de casos como este, analizar la correlación entre economía y política para entender así la democracia, desde esta correlación entre economía y política, y para pensar el populismo como un fenómeno de raíz multidimensional. La teoría al uso hoy sobre el populismo, mi lectura es una reacción a alguna parte de la teoría que hoy se maneja sobre el populismo que considero reduccionista. Dice cosas como esta. Para Kurt Weiland, que creo que está aquí en el Congreso, el populismo es una forma, cito, una forma específica de competencia y de ejercicio del poder político, y da forma a patrones de reglamentación política y no a la distribución de beneficios o pérdidas económicas. Para Carlos de la Torre, el populismo entendió la democracia como la ocupación de espacios públicos de los cuales los pobres y los no blancos estaban excluidos, más que como el respeto a las normas e instituciones de la democracia liberal.
El enfoque político sobre el populismo, como estos que hemos visto, lo considera un discurso en general personalista que corteja a las masas y que mantiene una ambigua relación con la democracia. En mi opinión, este tipo de enfoques no concede gran importancia a cuestiones como estas que menciono. Uno, el origen, si fue revolucionario o una reforma desde arriba, y el contenido de clase del populismo, y cómo este origen, este contenido de clase impacta sobre el potencial igualitario del populismo. Dos, hay que explicar y no dar por supuesto el tipo de capitalismo populista. Tres, las rivalidades de esa época entre las formas de comprender la democracia. Y cuarto, qué tipo de economía política es capaz de soportar la expansión de la democracia. Son cuatro cuestiones que me parece que quedan desconsideradas en aquellos primeros enfoques que mencioné. Todo lo que diré es un análisis sobre el caso de la moratoria, dialogando con esto que les acabo de contar. En los discursos sobre la moratoria y en sus actores distintos hay contenidos populistas muy obviamente reconocibles, como lo que es más reconocible, digamos, de modo estándar como populista. Uno, polarización, un discurso que polariza entre pueblo y oligarquía. La oligarquía aquí son los acreedores y los enemigos extranjeros de la República. Estoy usando las frases de la época. Dos, la refutación, estos son contenidos políticos de ese populismo humano. La refutación de las diferencias entre derechas e izquierdas a favor de la consideración de problemas nacionales, no partidaristas. La calificación del capital como el enemigo público número uno, es la frase de la época, mientras se le protege. Y cuarto, visión crítica de la democracia representativa. Eso sería el populismo, digamos, que común, ¿no? Ahora, si nos paramos en otro lugar, está en Cuba y digo que es común, pero además, si nos paramos en otro lugar, podremos observar otras cuestiones. El enfoque de Knight me parece útil. El populismo pasa por la disputa entre lo que llama Knight la democracia daliana, de Robert Dahl, procedimental en este caso, y la democracia social. Este enfoque no convierte en sinónimos democracia y democracia liberal. A continuación, decía, analizo a los actores, sus discursos y sus intereses de estas dos clases, ¿no? Acreedores y deudores. Lo voy a decir para hacerlo sintético en forma de tesis. La tesis 1 es que la lucha de estos actores, o de un grupo de estos actores, construye una noción específica del pueblo. Quienes están por pagar y por rematar son los actores, ¿no? Bancos, grandes propietarios, pero también clases medias, medianos y pequeños propietarios. Se presentan también como viudas y familias de modesta posesión, acreedoras hipotecarias. Se trata, para este grupo, de una lucha entre capitalistas, entre propietarios, de la cual el pueblo está ajeno y al que se le quiere manipular. Los que están por revalorizar o moratoriar presentan un pueblo distinto, una noción distinta de actor, y se presentan a sí mismos como esa multitud enorme, es la palabra que usan, de Cuba, que está oprimida bajo deudas que no puede pagar. Somos el 99%, se dice desde entonces. El deudor aquí se asocia con el explotado. Los partidos captan con dificultad este 99%, y aparecen mezclas calificadas de muy raras en la época. Los liberales cubanos, en proceso de reconversión al liberalismo social, y los comunistas juntos apoyan la moratoria, que es la gran demanda de los deudores. No así los viejos partidos con nombres nuevos como el Partido Demócrata Republicano, ni partidos revolucionarios de la época, como el Partido Revolucionario Cubano, el gran partido de masas que se crea después del 30, y el ABC, la primera gran derecha de masas de Cuba, que apoyan muy moderadamente la moratoria. Sí existen actores sociales bien definidos a favor de la moratoria. Uno, el ejército. Es un ejército nuevo después de la Revolución del 30, con presencia de mulatos y negros como nunca antes, y que se convertía en una vía de ascenso social para los pobres en Cuba. Fulgencio Batista, esto es otro problema de estudiar esta época, que hay que hacer una interpretación de Batista distinta al Batista de los 50 y es compleja, porque Batista es una figura que es muy difícil de procesar en Cuba. Fulgencio Batista decía, sargento, mulato, de clase baja, es su líder. Otro actor específicamente interesado en la moratoria, los obreros, que son vistos desde otros sectores críticos como sinónimos de comunistas. Dicen los comunistas, detrás de la moratoria se ventilan asamblea constituyente, ruta hacia el progreso nacional, mejoramiento del pueblo, derrota a los extranjeros explotadores y soberanía patria. Tercer actor interesado específicamente, campesinos y campesinos sin tierra. Demanda de derechos como obreros agrícolas y demanda de reparto de tierras. Este último, ejército, obreros, comunistas y obreros y comunistas, dije que eran sinónimos del discurso de esa época, y campesinos. Es un pueblo plebeyo, especificado como obreros, campesinos y ejército, activado por la Revolución Popular del 33, proceso que sus críticos ven solo como
un motín continuado que pomposamente llaman revolución. La sociedad cubana, hasta entonces muy estratificada, experimentó en ese momento el impacto de una amplia plebeyización. Diversos sectores, que se califican como el 99%, vivencian la experiencia del pueblo más allá de las interpelaciones paternalistas. Son palabras de la época. Los humildes rehúsan esta etiqueta. Dice, somos hombres, organizados y exigentes, y no humildes, desposeídos de la capacidad de lucha. Es decir, dos. Ahora, el pueblo es solo el pueblo explotado. El populismo expresa también el programa de sectores burgueses de capturar el Estado a su favor. Este 99% incluía grandes propietarios a quienes beneficiaba más la moratoria que la moratoria de pequeños deudores. Explicaré después más sobre esto. Para estos, el Estado estaba obligado no solo a amparar, sino a desarrollar. Cita de la época. Ese concepto arcaico de que el Estado es un mero recaudador y que su función es meramente acumular fondos en el tesoro no tiene ya vigencia en parte alguna. Por aquí hablan sectores burgueses en busca de espacio. Para este discurso, el problema no es el capitalismo, sino sus malos agentes. Ahí sí, con esas palabras, el especulador, el parásito, el prestamista. Con todo, aun cuando hay un impulso plebeyo y un impulso burgués introducido en esto, no creo que existan ni se pueda hablar por esta razón de dos populismos. Y aquí sigue una idea de Vilas. No obstante... Bueno, ¿de los dos o lo de uno? ¿Cómo? Lo de... No, exacto, lo de uno. Usted sabe. No existen dos populismos, existe uno solo. No obstante, no existe un populismo de las clases dominantes versus un populismo de los oprimidos. Es una plataforma policlasista en la que los que ganan, unos obviamente no ganan, los que ganan de modo desigual. Democratiza el orden social y tiene contenidos autoritarios. Esta complejidad lo hace algo más que, como creía Portantiero, la cooptación estatal de lo nacional popular. Es algo más que eso. Por ejemplo, ¿cómo resolvió la Constitución cubana de 1940 la moratoria? Prorrogó en 20 años los créditos pequeños y en 30 años los grandes, con pagos de intereses regresivos a favor de las grandes deudas. Esto es, se defendía a todos los deudores, es verdad que era a todos los deudores, pero en distinto modo, pues ganaban más los grandes deudores, la gran burguesía capitalista. La solución constitucional fue la más conservadora, diríamos la más burguesa. No se rebajó nada del capital adeudado. Pero las oligarquías, la pongo entre comillas porque es difícil en ese momento definir oligarquías, son varias, vieron en el populismo un gran peligro. Un convencional de 1940 juzgaba que estamos frente a un Estado que acaba de dar una moratoria hipotecaria con todos los avances sociales, casi pudiera decirse que está ya en el límite de socializar la propiedad. A la solución constitucional se opusieron tenazmente las llamadas clases vivas, el presidente Laredo Bru y el gobierno estadounidense, que llegó a elaborar su propio proyecto de ley de moratoria. Tesis 4. El populismo está indexado o por lo menos relacionado, voy a decir relacionado con contextos específicos de emergencia. En los 1930, las exportaciones y las importaciones de bienes disminuyeron en Cuba en más del 85% de su valor. El valor real de la producción industrial de 1930 no volvió a alcanzarse hasta 1941. Solo la producción azucarera se recuperó a partir del 34, pero solo la azucarera, no el crecimiento global, en conjunto. Pero fue un crecimiento enfermo, no valorado por los contemporáneos, que lo vivieron como ruina nacional con una ola de suicidios incluida. Se trató de un crecimiento muy costoso que supuso la derrota de los proyectos de diversificación industrial y el recorte de las demandas de la Revolución del 30. Tesis 5. Es una democracia que busca ser una alternativa a la liberal, no una desviación de ella. El populismo es una búsqueda en disputa entre las opciones de la época. Miguel Suárez Fernández, del PRC auténtico, partido de masas más grande de la época, decía no ser liberal, porque defendía la democracia pura, la democracia criolla, la democracia plena. Y decía, orgullosamente, si es por esto, no soy liberal. Por otro lado, otra influencia, un gran azucarero le decía a otro azucarero, súmese además la influencia del doctor Octavio Reyes Espíndola, a la sazón encargado de negocios en Cuba, sobre Batista, que es tan extraordinaria que aquí estamos avisorando la posibilidad de mantener una oligarquía militar sostenida por los sindicatos de obreros y campesinos, es decir, un estatus político exactamente igual al que hay en México. Es la visión del cardenismo como el gran peligro rojo al cual Batista no puede adherir. Por otro lado, celebran largamente el New Deal, y esta mezcla de influencias no me parece que sea un caos, el eclecticismo que se la achaca al discurso populista, sino una mezcla discursiva que construía una nueva y distinta legitimidad.
se presentaba como una ideología nacional en el sentido de ser capaz de integrar todas las diferencias, también las ideológicas. 16. El populismo tiene una economía política específica. Quienes están por pagar y por rematar defienden el laissez-faire, el mercantilismo, el respeto a la propiedad privada y el capitalismo rentista. Los que están por revalorizar y moratoriar critican el liberalismo económico, avalan el intervencionismo estatal, defienden el capitalismo productivo, critican al acreedor parásito, reclaman una función pública para los bancos y una función social para la propiedad. 17. Sobre un tipo de economía política se funda un tipo de democracia. Para quienes están por rematar, la democracia es gobierno de la opinión pública, comillas siempre, de forzosa estructura representativa. Esto sería una acepción daliana de la democracia, según Knight. Quienes están por revalorizar defienden una concepción social de la democracia. Dice Batista, el verdadero concepto de la democracia se funda, Batista en el 39, se funda en que el interés del individuo, como el interés de las colectividades, debe sacrificarse al interés general de la nación. Tesis 8. La ley debe estar al servicio de la libertad y no del orden. Quienes están por rematar dicen, la ley de moratoria es una ley de privilegio, a favor de un grupo de deudores, no responde a un interés público, pues afecta a los acreedores y arruina la economía. El derecho debe proteger situaciones creadas por la propiedad privada e impide a la acción política modificarla. Los que están por revalorizar dicen, la política crea derechos. Usan frases como esta ley de moratoria que proponemos es hermosamente anticonstitucional. Primero es vida, antes que el derecho positivo. Contra la tesis liberal, concebían que la política no solo protegía derechos adquiridos, sino creaba derechos. Tesis 10. La democracia liberal es insuficiente pero no prescindible. El gobierno representativo existente es catalogado de insuficiente pero no de innecesario. Su crítica justificaba, por parte de sectores democráticos, lo que llamaban un régimen autoritario, un autoritarismo justiciero, es la frase que usan, como solución al vacío representativo, pero que no buscan reemplazar. La discusión en Cuba sobre el corporativismo es una búsqueda de complementación de los vacíos de la representación, pero no un reemplazo de ella, en Cuba. Tesis 11. En ello, el populismo amplía la sociedad civil y no solo la coarta. El problema de la moratoria provocó un gran debate público, actos cívicos de miles de ciudadanos, estructuración de actores colectivos, creación de canales deliberativos y de negociación para la agregación de demandas y de procesos de presión sobre el régimen representativo. La sociedad civil disputó maneras de ejercer control público sobre los derechos de propiedad privada, sobre las relaciones comerciales y sobre el proceso de producción. El Estado procuró dotarse de medios para encarar políticas públicas que integrasen a sectores excluidos de la sociedad. Hay una sinergia entre sociedad civil y Estado que no es... que se parece más a lo que defiende algún tipo de institucionalismo como el de Fred Bloch, por ejemplo. Conclusiones de este enfoque, y con esto ya termino. Es necesario llamar a esto que he descrito aquí populismo. Es una discusión teórica también, ¿no? ¿Cuál de estas corrientes lo expresa? Se puede reducir a un estilo político, a un discurso. No me parece que sea una etiqueta. Es un concepto productivo que permite visualizar diversas dimensiones. Reconoce la pluralidad de intereses, de actores, la centralidad del conflicto, las condiciones del contexto y no reconduce todo esto a una estrategia exclusivamente burguesa. Batista aquí es un lugar en el mapa, pero no el mapa, lo que matiza el personalismo que se atribuye del populismo. No apuesta por la destrucción de la institucionalidad representativa, lo que matiza el supuesto anti-institucionalismo. Emerge una sociedad civil plebeyizada con nuevos canales de participación política, lo que matiza la subordinación de la política popular al Estado, que se la saca el populismo. Este populismo es un capitalismo, pero es crítico de sus agentes, los especuladores, y de sus excesos, los monopolios, y promete su reformabilidad. Es una forma específica de posicionarse ante la dicotomía acumulación versus legitimidad típica del capitalismo. Quizás sea una versión latinoamericana del bienestarismo, del estado de bienestar. Sus debilidades y su autoritarismo se explican por el grado y la forma en que desarrolló o no las variables antes enunciadas. Gracias.